Carros OK en la radio llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos, para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender, porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choques ni siniestros y sin problemas legales. No faltan vehículos para vender. Vende el tuyo en www.carrosok.com. Rápido, fácil, 100% seguro. Esto y más en Carros OK en la radio. Contáctanos en el WhatsApp 998 24 39 23 o por cualquiera de nuestras redes sociales y en la renovada tienda de nuestro sitio web www.carrosok.com. Autoridad Automotriz. Hola amigos, los saluda Juan Tábara de Carros OK. Hoy día en una emisión más de Carros OK voy a comentar: mi carro arranca pero no avanza. Ese es uno de los problemas que de repente ocurren de manera continua, de manera seguida, cuando uno tiene un vehículo. Empiezan las preocupaciones porque uno le da encendido al vehículo y este no avanza, y uno dice: ¿de qué pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque el carro no avanza. El problema puede estar por el lado del cable del acelerador. Uno presiona el acelerador y este vehículo no avanza, consecuencia de una cosa simple. Puede ser que el cable del acelerador, que controla la cantidad de revoluciones que hace el vehículo, que está directamente ligado a que el vehículo va indicándonos ahí la cantidad de velocidad que adquiere. Entonces, en ese momento, de repente, la preocupación va a terminar cuando llevemos el carro al mecánico o le pidamos al mecánico que venga, porque en esas condiciones que no avance el vehículo, vamos a tener que ir a buscar al mecánico, traerlo y hacer que revise el carro. Entonces, aquí lo que tienen que hacer, seguramente el mecánico ya in situ, cuando vea el vehículo, levante la tapa del capot, va a cerciorarse de repente que el cable de la sobremarcha es el que está afectado, y ese cable de la sobremarcha tiene relación estrecha con el pedal del acelerador, pero también va directamente con el motor. Entonces, ligado al motor, entonces va a tener que sacar ese cable, y ese cable, en algunos casos, en algunos vehículos antiguos, no lo he visto en ningún vehículo nuevo, porque no me ha ocurrido en un vehículo seminuevo o en mejores condiciones que un vehículo usado. Me ha pasado, y por eso les comento sobre este tema, porque en Carros OK hacemos los programas basados en experiencia propia, en experiencia vivida, para que ustedes puedan tomar decisiones acertadas y no se afecten. Entonces, aquí el mecánico va a revisar esa zona, levanta la tapa del capot, y en la parte de abajo, tirándose ya al piso, va a tener seguramente que sacar el cárter para desmontarlo. Entonces ahí de repente también van a tener que revisar esa zona. Si el vehículo de repente botaba aceite cuando estaba estacionado en su casa, usted lo tenían estacionado y de pronto se dan cuenta que el vehículo dejaba una mancha de aceite en la parte de abajo. Eso lo voy a tratar en el segundo segmento de este programa, que voy a tratar cosas, no va a ser de repente sobre el mismo tema de la sobremarcha o por qué el vehículo no avanza, sino de otros temas similares, para que sepan ustedes qué es lo que tienen que hacer si les ocurre. Entonces, si el mecánico detecta que el cable es el problema, lo que va a tener que hacer es renovarlo. Al renovarlo, si el vehículo es muy antiguo, es muy posible que ya no lo consigan como nuevo. Como nuevo van a tener que mandar a hacer. Hay fabricantes que pueden hacer eso de manera rápida. Por lo menos en Perú
encontramos a fabricantes que hacen ese tipo de cables. El cable del acelerador, una vez desmontado, lo va a sacar. Van a ver ustedes que tiene hay algunos, se ha roto, hay unas partes en las que se ha roto, entonces por eso es que el cable ya no jalaba para hacer la función de acelerar. Entonces cuando el vehículo ustedes lo aceleraban, el carro no avanza, ¿no? Pueden acelerarlo, lo que quieran, pisan el pedal de freno, pero el vehículo no avanza, y entonces ahí hay un problema que deben corregir. O probablemente, si el vehículo, en este caso el cable del vehículo no terminó por romperse por completo, tal vez ustedes avancen, pero a una velocidad muy pobre, una velocidad que no les va a permitir caminar con rapidez. Entonces van a tener que, si les ocurrió esto, van a tener que regresar a su lugar donde están, o en esas condiciones, así con ese nivel de poca velocidad, si lo llaman al mecánico y el mecánico le dice que está disponible para atenderlo, entonces mejor que lo lleven el carro al mecánico o coordinen con él para que lo revise. Entonces aquí lo que tienen que hacer el mecánico es desmontar ese cable. Ese cable tiene una funda y va directamente, como les comentaba, a la parte del cárter. Una vez que el mecánico saca ese cable con la funda, en algunos casos de repente para poder sacarlo rápido va a tener que cortarlo, y al cortarlo ya lo puede sacar con rapidez. Entonces el fabricante, que hay muchos en realidad en Perú, por ejemplo, hay un montón de fabricantes de este tipo de cables, porque no son complicados de realizar. Es una técnica sencilla realmente, solamente con el cable que ya conocen ellos, hacen el trabajo correspondiente, luego la funda para evitar que haya inconvenientes con el vehículo. Hace la funda, les entrega a ustedes con el cable, el mecánico nuevamente va a tener que monta ese cable y va a controlar automáticamente la velocidad del vehículo. Cuando se dan cuenta ustedes, ya aceleran y le va marcando ya inmediatamente la opción de que el vehículo quiere arrancar. Si el vehículo está en neutro, o ya sea mecánico o ya sea automático, ustedes lo ponen en marcha, lo pasan de neutro a primera, avanzan, y entonces se van a dar cuenta inmediatamente que ya se resolvió el problema de este cable que impedía que ustedes avancen. Pero en el caso de vehículos nuevos, de repente, como decía, tal vez no encuentren de manera fácil cómo resolver este problema. Entonces ahí van a tener que llevarlo seguramente al concesionario de la marca, o al taller multimarca, o a un mecánico que sea especializado para que retire ese cable y corrija ese problema. El cable tiene más o menos 1,5 metros, aproximadamente 1 metro, sí, casi es 1 metro de largo, que va desde la parte de arriba, engancha con el dispositivo que tiene ahí como una entradita que va hacia el acelerador, para que cuando ustedes pisen al acelerador el vehículo pueda levantar la velocidad. Y eso va ligado, ese cable va ligado automáticamente con la parte del motor, o sea, con la transmisión. Entonces, lo otro también que tienen que ver de repente, si el vehículo no avanza, es porque hay algún problema en la caja. Ahí tienen que revisarlo para saber si hay alguna afectación en la caja. De repente la caja ya no está trabajando bien. De no ser la avería el cable, es posible que también sea la caja de transmisión,
que en este caso, si se trata de un vehículo mecánico, el mecánico va a tener que desmontar, bajar la caja para revisar los componentes de esta caja de transmisión, para que sepa, para que se cerciore si de repente es el plato, el disco o el collarín el que está afectado. En el caso de un vehículo con embrague, ya el mecánico va a revisar si de repente estos tres componentes de la caja de transmisión ya no funcionan. Entonces ustedes no pueden forzar al vehículo. Si el carro no avanza, no lo pueden forzar porque lo fuerzan y es muy posible que rompan la caja, y una caja no es barata para arreglarla o para reponerla. Entonces aquí tienen que tener también muchísimo cuidado para que no afecten al vehículo y no afecten un componente tan importante como es la caja de transmisión, que en este caso puede ser una mecánica. El caso de una automática es diferente. Son diferentes los componentes que lleva. No lleva, por ejemplo, collarín, ¿no? Entonces ahí van a tener que hacer un desmontaje de manera diferente para que cambien lo que está afectado en esa caja automática. No lleva plato, disco y collarín no lleva, es totalmente diferente, ¿no? Entonces el mecánico va a revisar y les va a determinar exactamente cuál es la falla. Si se trata del cable, van a tener que cambiar cable con funda. Y ese trabajo de cambio de cable con funda en realidad no es caro, les va a costar en promedio unos 120 soles, unos $30 en promedio, 30, $35, o de repente tal vez algo menos si le regatean al mecánico que les va a hacer el trabajo, que en promedio les va a cobrar, repito, 120 o tal vez 100 soles en el mejor de los casos. Con esto ustedes ya resuelven el problema si se trata del cable, pero si se trata de la caja ya las condiciones son totalmente diferentes, ¿no? Porque el plato, disco y collarín, ya el costo es mucho más alto. Lo van a encontrar ustedes. Si no lo encuentran, el mecánico les va a pedir que el plato, lo abre el plato y de repente van a hacer un rectificado ahí lleva como unas empaquetaduras, algo así, y van a tener que cambiarlo, ¿no? Eso de repente lo corrige ese disco. No es, en realidad no es como una empaquetadura, es algo que se asemeja a una empaquetadura, pero no es una empaquetadura. Entonces el mecánico lo revisa, se da cuenta de repente que el disco hay que hacerle un trabajo, en algunos casos de reemplazo y en otros casos simplemente de cambio de esa parte que está afectada y que impide que el vehículo avance para el caso de una caja automática. Entonces ahí tienen, amigos, ustedes ya unos tips que les va a permitir saber cómo resolver el problema de un vehículo que cuando lo arrancan no avanza. No avanza porque, repito, se rompió el cable del acelerador, y ese cable del acelerador va asociado directamente con el motor, con la caja de transmisión, va asociado, y al estar ligado al que controla, al dispositivo que controla la velocidad, entonces cuando ya se lo pongan, inmediatamente se va a corregir ese problema y van ustedes a poder acelerar sin ningún problema. Voy a regresar en el siguiente segmento para seguir hablando ya no de este cable, sino para hablar del problema que se puede originar, o por qué, qué deben hacer ustedes cuando ven que el vehículo está botando mucho aceite y que lo que tienen que hacer ahí es cambiar, desmontar la parte, revisar la parte del cárter para saber exactamente cómo corregirlo.
Entonces, de eso es lo que voy a hablar en el siguiente segmento. Revise nuestro sitio web. Carros OK tiene muchas novedades en la parte de noticias, en la parte del blog, el test drive, en la zona de la tienda. Pueden ustedes vender sus vehículos, comprar también los vehículos si están buscando alguno, pero casi por las condiciones en las que se encuentra el mercado automotriz en Perú, que no hay mucho vehículo o los que hay están demasiado caros, de repente no encuentren lo que el que buscan, nos escriben ustedes a nuestro WhatsApp, al WhatsApp más 51 998 24 39 23, nos contactan y a través de este WhatsApp nosotros les podemos buscar el vehículo que ustedes están buscando. O si quieren vender, ahí está la tienda donde pueden registrarse, crear su propia cuenta y a través de nosotros pueden ustedes vender su vehículo. Los espero entonces en el siguiente segmento para seguir comentando sobre más temas de esto, y en este caso sobre el problema que genera el vehículo cuando bota aceite y ensucia toda la parte de nuestro estacionamiento. Si eres como nosotros, que sabemos poco o nada de autos, llegó Carros OK Jan. Aprendamos juntos sobre el sector automotriz. Hola amigos, los saluda Juan Tavara de Carros OK. Ya estoy de regreso en este segundo segmento de Carros OK en la radio. He venido hablando en el primero sobre mi carro arranca pero no avanza. Ahora voy a hablar sobre los problemas que deja el vehículo cuando estacionado en el lugar donde lo dejamos. Nos percatamos que mancha toda la parte del piso. ¿Por qué? ¿A qué se debe que el vehículo ensucia toda la parte del piso? Ese es el segmento en este programa de la radio que estoy tocando. Voy a tocar segmentos diversos, o sea, los elementos que componen a este programa van a ser totalmente diferentes que cuando hablaba, por ejemplo, de una cosa en específico. Cuando uno se percata en el estacionamiento que el vehículo nos ensucia toda la parte de la cochera, toda la parte del estacionamiento, que en realidad fastidia, molesta, porque el aceite que queda abajo es difícil en algunos casos de limpiar. El aceite se impregna y deja una huella muy horrible realmente. Y hay gente a la que no le gusta pues que se manche el estacionamiento, ¿no? Porque de repente tal vez incluso puede ser que no es suyo el estacionamiento y le dejan manchado y la persona, el dueño, les va a llamar la atención justamente por este problema. Entonces, aquí lo que va a hacer el mecánico es revisar la parte de abajo para corregir este problema de la pérdida de aceite del vehículo. Entonces, la pérdida de aceite del vehículo es lo que también va a afectar luego si se cae por esa parte del cárter. ¿Y por qué esa parte del cárter ya no se controla el aceite? Es simplemente porque el empaque del cárter ya está afectado. Si está afectado, entonces el líquido lo va a tirar al piso y eso va a generar el problema de ensuciar continuamente el estacionamiento y ustedes van a tener que no solamente incomodarse, no solamente afectarse
por el tema de estar continuamente limpiando esa parte de donde está su vehículo estacionado, sino porque les va a crear problemas en algún momento si el vehículo se queda sin aceite. Eso también voy a hablar en este tercer segmento. Ustedes llevan el vehículo al mecánico, el mecánico revisa esa zona, le explican que el vehículo está botando aceite por la parte de abajo y seguramente el mecánico va a ver si se trata de repente del cárter o se trata de la cola de caja, si es de la parte de la caja. De repente el aceite que cae en el piso no es solamente del cárter, pero en la mayoría de los casos sí se trata de cárter. En algunos de los casos puede ser que se trate de la caja, de la cola de caja, que en ese caso ya van a tener que desmontar también la caja. El cambiar el empaque del retén no es complicado, es fácil, es simple, es lo más sencillo del mundo, porque el mecánico va a colocar las gatas, le va a poner gata en el lado izquierdo de la llanta derecha, en el lado derecho de la llanta del lado derecho. Entonces va a levantar esa zona para poder revisar y poder trabajar correctamente. Lo mismo para el caso del cable que comentaba, si el problema del vehículo se trata de cable cuando el vehículo no avanza. Los invito a que revisen el primer programa para que sepan exactamente qué es lo que estaba comentando. Entonces, resolver este problema del goteo del aceite y la afectación que deja en esa parte, en esa zona donde se mancha toda esa parte, es simple. El mecánico desmonta la parte del cárter, tiene como un protector. Entonces esa parte del cárter es como un protector de fierro, ¿no? Entonces está empernado, desemperna el mecánico, lo saca y ahí es donde va a darse cuenta si el empaque que lleva este cárter está afectado, está averiado, ya se rompió, ya no cumple las funciones de retener al aceite que en este caso está cayendo de manera permanente, de manera continua, al punto que después pueden afectarse. Voy a tratar sobre este tema en el tercer segmento. Entonces, ahí tomen en cuenta, amigos, ustedes que el corregir el problema del aceite que se cae y que nos ensucia el piso continuamente es porque el empaque del cárter ya está afectado, a menos que sea el otro lado que es de la cola de caja, que ahí sí tienen que desmontar ustedes, ¿no? Como repito, voy a tocar sobre esto en el tercer segmento. Entonces, el mecánico les va a pedir que renueven ese empaque. Ese empaque de cárter en realidad no es caro. Un empaque de cárter más o menos les va a costar unos 15 a 20 soles a lo mucho, ¿no? Si lo compran en el concesionario de la marca, obviamente de repente les cobre mucho más. Pero en líneas generales, en promedio, eso es lo que ustedes van a pagar por un empaque de cárter. Que el mecánico también ahí les va a pedir que compren una silicona para que puedan pegar ese empaque, para que pueda adherirlo correctamente en esa zona de la tapa del cárter, lo pueda adherir y de esa forma el aceite ya no se caiga. Una vez que ya está con ese pegamento, esa silicona, ya usted la cambia, el mecánico se la pone, pega el empaque y al estar pegado ya se corrige el problema de pérdida de aceite.
La pérdida de aceite en realidad puede causar muchos problemas, de repente ni siquiera nos damos cuenta y vamos a terminar por ahí afectando el vehículo, que repito, eso es lo que voy a tratar en el tercer segmento. Entonces, fíjense ustedes, amigos, que cambiando un empaque, pegando ese empaque con una silicona y luego retornándolo a su sitio, cuando ya el mecánico saque toda esa parte, esos residuos que quedan de ese empaque, lo limpie por completo y haga el trabajo de colocarlo nuevamente de una forma simple, ¿no? Con eso se corrige el problema del empaque cárter que está afectado y que nos está botando el aceite, que está perdiendo el aceite del vehículo y que nos esté ensuciando el estacionamiento, ¿no? Decía que el aceite es complicado para limpiarlo, porque deja una huella que van a tener que usar algunos componentes para diluir ese aceite y eliminarlo, ¿no? Entonces ya con eso se corrige el problema de la fuga de aceite que hay en la parte del cárter. Una cosa simple, el trabajo en este caso no es muy costoso. El mecánico va a tardar pues por lo menos unos 10 minutos en sacar esa tapa de cárter y unos 10 minutos más en volver a colocarlo. Lo que se va a tardar es más bien en que ustedes le entreguen el empaque que corresponde para que él lo monte y pueda ya corregir ese problema. El empaque cárter, decía, no es muy caro. La silicona tampoco es muy cara. En promedio, una silicona para este tipo de trabajos, en promedio cuesta pues unos 15, 16 soles. Estamos hablando unos $4 en promedio. $3.80, $4, que también a nivel de América Latina seguramente lo van a poder encontrar en algún lugar de donde vivan ustedes en América Latina, en algún lugar que vende componentes para repuesto, que vende accesorios, que vende una serie de cosas relacionadas con partes del motor, ¿no? Entonces corrijan ese problema y se van a dar cuenta ustedes que ya ese problema se corrigió. Pero para que sepan ustedes exactamente si el problema se corrigió, mi recomendación es que estando el vehículo estacionado en esa zona donde lo dejan siempre, para que puedan certificar exactamente si el vehículo dejó mancha, dejó huella, y si el vehículo ha sido tratado bien con este cambio de empaque para que ya no bote el aceite. Mi recomendación es que muevan el carro de donde estaba estacionado. Entonces, al moverlo ustedes van a detectar, luego que ya el mecánico lo montó, lo volvió a empernar esa tapa del cárter, emperna todo, lo ajusta correctamente, retira las gatas que le había puesto, o el gato le llaman en algún otro país de América Latina, retiran el gato para que ya el vehículo puedan ustedes usarlo. Entonces, antes de que se vayan y antes de que le paguen al mecánico, cerciórense de que si se corrigió efectivamente ese problema de esa fuga de aceite, para que luego ya le puedan pagar al mecánico, porque si le pagan antes, de repente el mecánico después se desentiende y ya no les hace caso, y van a tener ustedes que esperar a los tiempos que ya maneja el mecánico para que les resuelva ese problema que no quedó bien, ¿no? Que no se trató bien. Entonces, fíjense ustedes que de una manera simple ustedes corrigen un problema que es, no siendo complicado, es un problema de estética por un lado, porque afecta, y por otro lado porque el vehículo no debe perder aceite, porque si pierde aceite van a tener problema luego
y ese es el otro segmento. En el otro segmento de Carros OK en la radio es de lo que voy a hablar, ¿no? ¿Qué pasa si el vehículo pierde aceite y no nos percatamos? Entonces ahí tienen ustedes, amigos, unos tips para saber exactamente cómo corregir el problema de la pérdida de aceite y cuando mancha en el estacionamiento, el vehículo deja una huella horrible por la pérdida de aceite. Visite nuestro sitio web. Carros OK tiene diferentes plataformas. Ahí pueden ustedes comprar, vender, tasar sus vehículos e inmuebles. Si quieren hacer una valorización o tasación del vehículo, ustedes nos pueden llamar al WhatsApp más 51 998 24 39 23 para que nosotros los podamos atender. Una tasación en Carros OK no es cara, 250 soles es lo que cobramos para que ustedes puedan tener un valor exacto si de repente en algún momento van a comprar algún vehículo, para que sepan exactamente cuánto es lo que deben pagar de repente por el vehículo y si vale la pena comprar el vehículo, porque de repente desconocen ustedes que ese vehículo por ahí tiene varias afectaciones. Al revisarlo nosotros nos vamos a percatar si el vehículo ha tenido siniestros, ha sido chocado, ha sido afectado y de repente ustedes no se dan cuenta y ya hay varias cosas que hay que hacerle al vehículo que no corresponden con el precio que les están cobrando. De repente el precio del vehículo es muy alto y de eso voy a hablar en el cuarto segmento, sobre este tema de la valorización o tasación del vehículo, para que sepan ustedes cómo es que pueden ustedes corregir, tener una información al respecto para que no paguen en exceso. Entonces regreso en el siguiente segmento para hablar del problema de la fuga de aceite y cómo es que esto nos puede afectar. Los espero en carrosok.com mientras regreso en el siguiente segmento. Porque somos únicas y especiales, Carros OK creó Tenías que ser mujer. Bien, amigos, ya estoy de regreso en este tercer segmento del programa de Carros OK en la radio de esta semana. Venía hablando en el primer segmento, mi carro arranca pero no avanza. En el segundo segmento, por qué mi carro ensucia todo el piso. Y los invito a revisar los otros segmentos para que sepan exactamente de qué se trata y cómo pueden corregirlo. En este segmento voy a referirme ¿qué pasa si el vehículo pierde aceite y no nos damos cuenta de esa pérdida de aceite? Uno de los problemas graves que puede ocasionar el hecho de que ustedes no se percaten de la pérdida de aceite es que pueden fundir el motor. Si el vehículo ha venido perdiendo aceite de manera seguida, de manera continua, por la fuga que es en algunos casos es ya muy excesiva, que se mancha toda la parte del piso y se corrige con lo que comentaba en el segmento anterior. Esa pérdida de aceite puede llevar a generar un problema gravísimo. Ustedes pueden de repente manejar el vehículo, pero si no se percatan que el vehículo, si no se percatan de la cantidad de aceite que tiene el vehículo, si ustedes no miran y no revisan esa zona donde es fácil de poderse percatar cuál es la cantidad de aceite que tiene el vehículo, solamente sacan el medidor del aceite y ahí lo levantan. Y entonces van a darse cuenta ustedes que ahí tiene unas medidas. La medida tiene un tope máximo y tiene un nivel donde está el medio y está marcado ahí donde va también el cuarto. Le está marcando ahí prácticamente de cuarto por cuarto lo que tiene el tanque de aceite en ese momento.
Entonces, si encuentra que el vehículo no tiene aceite, en algunos casos no hay necesidad de rellenarlo, porque si el aceite ya tiene mucho tiempo de uso, ya se degradó, ya se afectó, entonces en lugar de rellenarlo, cambien el aceite, le cambian todo el aceite y con eso se va a corregir el problema. Y no solamente se corrige el problema de la falta de aceite que tiene, sino que ustedes van a evitar que el vehículo recaliente. De repente el vehículo recalentaba en exceso y ustedes no se daban cuenta. Lo he tocado en 3 programas de Carros OK en la radio sobre la parte del recalentamiento vehicular, pero no toqué esta parte, por ejemplo, de que el motor del vehículo se puede recalentar también porque no tiene el aceite suficiente. Entonces se eleva la temperatura porque ya no tiene cómo lubricar ese vehículo. No tiene cómo lubricar las partes internas del vehículo y eso puede ser gravísimo realmente, porque si ustedes, repito, lo manejan sin percatarse que no tiene aceite, van a avanzar ustedes el vehículo cuando arranca, envía el aceite a diferentes zonas para lubricarlo. Entonces lubrica todas esas piezas, pero ¿qué pasa si no tiene aceite? ¿Qué pasa si se consume todo el aceite y encima todavía consume el vehículo aceite? Porque de repente ya necesita hacerle algún trabajo de reparación al motor. Entonces, si tiene problema por el lado si tiene problema por el lado de que el vehículo ya hay que hacerle una reparación, entonces el aceite se consume y si ustedes no se dan cuenta van a luego terminar afectando al vehículo, porque cuando ya ese aceite, ese poco aceite que tenga lo consuma y el otro que permitió hacer que los componentes internos trabajen correctamente, porque el aceite lubrica, esa es su función es lubricar las piezas internas del motor. Pero si ya no tiene aceite para que lubrique, ¿qué va a pasar? Se va a romper, se va a fundir, porque el motor trabaja a una temperatura alta. Entonces, si el motor se funde, ya pues amigos, ese motor ya no sirve, van a tener que reparar, luego que revise el mecánico, van a tener que reparar muchos componentes, o de repente ya se fundió por completo, ya se rompió internamente y ya no sirve ese motor, van a tener que cambiar. Y fíjense ustedes que por una cosa sencilla de no cerciorarse cuál es el nivel de aceite que tiene el vehículo, de repente ya terminan afectándolo, fundiendo al motor. Y un motor nuevo no es barato, pues. No es barato, van a tener que gastar ustedes sus 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 dólares, dependiendo obviamente del tipo de vehículo, del modelo de vehículo y de la marca de vehículo, porque hay marcas premium y semi-premium que son más caras que las marcas convencionales, que las marcas de uso común o que las marcas de consumo masivo, como llamamos, ¿no? Entonces ahí tienen que tomar en cuenta, amigos, estos tips para que ustedes no se afecten y no tengan ningún tipo de problema a futuro. Es sencillo, háganlo de manera seguida, hagan que esto sea una norma de revisar el vehículo, en el caso del aceite, de revisar el aceite todos los días, pero a la hora que revisan el aceite, sacan la varilla del aceite, ahí se van a percatar ustedes en qué condiciones de llenado está el aceite, de llenado en la parte interna, ¿no? O sea, qué tanto aceite tiene el vehículo como para que él no se afecte. Si no tiene aceite, bueno, necesariamente ya ni siquiera muevan el carro. Pidan al mecánico que venga a su casa, o de repente si está cerca el lugar donde pueden cambiar el aceite, bueno, muévanlo, pero con mucho cuidado, avanzando muy poco. Pero si ya el aceite está
prácticamente mínimo, que tiene menos de un cuarto de aceite, entonces ya mejor no lo muevan. De repente tiene un 16, un 32, un 16, un octavo, y entonces ya no tiene aceite. Entonces ya no lo muevan ese carro, porque van a terminar rompiendo todo el motor, y las averías que le va a ocasionar van a ser gravísimas y muy fuertes. Y el costo que van a asumir ustedes también va a ser muy fuerte. Entonces, con estos tips ustedes tienen la ventaja de poder adelantarse a, a los problemas que le puede ocasionar el vehículo, porque manejar es agradable, conducir es agradable cuando un vehículo está bien, cuando un vehículo está en buenas condiciones, pero la conducción se torna complicada, que nos afecta hasta nuestro estado de salud y nuestros bolsillos si el vehículo está afectado por diferentes lugares, ¿no? Cosas simples como la pérdida de aceite, que se corrigen sin ningún tipo de gasto extra, ¿no? Es un gasto inferior, un gasto mínimo realmente, para poder resolver este problema. Entonces, hay vehículos, por ejemplo, que en el caso ya que tengan que cambiar el aceite, hay vehículos que tienen más de 4 cuartos, hay otros vehículos que tienen 5 cuartos, y hay vehículos que tienen 6 cuartos. Entonces, ese aceite que les queda, guárdenlo para que en el trayecto de su recorrido que hacen, de repente, si el vehículo está consumiendo aceite, para que le pongan hasta ese poco que quedó, hasta que ustedes ya lo lleven al taller a cambiar aceite y se corrijan todos los problemas que tienen, ¿no? El aceite, dependiendo del tipo, varía el precio. El aceite sintético cuesta mucho más caro que el aceite mineral. ¿Y cómo se dan cuenta ustedes que el vehículo lleva determinado aceite? Ahí está el fabricante, que les ha puesto su sticker al costado, para que sepan ustedes cuál es el aceite que está usando, o le pueden preguntar al concesionario de la marca, llamando a cualquiera de los teléfonos que tenga la marca, a su representante de la marca, o a los mecánicos de confianza, para que le digan exactamente cuál es el tipo de aceite que está usando su carro. Entonces, en función a eso, van a pagar una cantidad determinada. Repito, si se trata de aceite sintético, el costo es mucho más alto que el aceite mineral, o que también el aceite sintético, aunque en Perú ya están colocando aceite sintético en lugar de aceite semisintético en lugar de aceite sintético. Entonces, como la gente no conoce, por ahí de repente le cobran en exceso. Tiene que tener mucho cuidado. La forma más correcta de poder verificar cómo se soluciona esto es que, por ejemplo, llamen ustedes a especialistas para que les diga qué pueden hacer. El problema del aceite es simple, ¿no? Hay gente que usa en vehículos de alto kilometraje, ya usan un tipo de aceite, y en vehículos de poco kilometraje también usan otro tipo de aceite. El aceite mineral, aceite sintético o semisintético es el que deben usar de acuerdo al vehículo que tienen, y de preferencia les recomendamos que mejor usen aceite sintético, para que no ingresen de manera seguida al taller, porque el aceite mineral se cambia cada 5.000 kilómetros, mientras que el aceite sintético cada 15.000. Entonces ya no tienen que pagar sobrecostos ustedes, si ya saben exactamente cuánto cuesta ese aceite, ¿no? Y de esa forma ya corrigen el problema. Voy a revisar en el cuarto segmento para seguir hablando más de carros, pero en este caso para hablar de un servicio que Carros OK ofrece, que es la tasación y la valorización o valorización, ¿no? Para que sepan ustedes qué es lo que tienen que hacer y en qué difiere una tasación de una valorización. Antes de irme y regresar en el cuarto segmento, les pido que visiten nuestro sitio web, revisen nuestra zona donde está YouTube. Ahí se pueden suscribir ustedes para crear su cuenta, y créenla de manera fácil, para que puedan comprar, vender, tasar, valorizar sus vehículos e inmuebles, y recibir asesoría personalizada para elegir el vehículo, el modelo de vehículo que
usan ustedes, porque de repente les sugerimos nosotros y no está dentro de lo que ustedes quieren, aunque de repente el precio del vehículo que ustedes quieren no sea el mismo que les podemos dar nosotros, porque hay siempre diferencias. Entonces voy a regresar en el cuarto y último segmento de esta semana para tocar el tema de la tasación y valorización de vehículos en Carros OK. No sin antes pedirle que se suscriban a nuestro canal de videos, que ahí está en nuestro sitio web integrado para que lo puedan revisar y puedan revisar todos los programas de manera simple, también a través de nuestro sitio en Carros OK, el magazine automotriz. Regreso en el cuarto y último segmento de esta semana. ¿Tienes un vehículo o un inmueble para vender? Véndelo directamente a través de Carros OK, Autoridad Automotriz. Carros OK, el magazine automotriz, llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido. Con tu dato vale, compra, vende, tasa, valoriza tu vehículo e inmueble. Rápido, fácil y 100% seguro. Para chicas de todas las edades, tenías que ser mujer. Porque sabemos de carros, te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto, que te ayude a perder menos por depreciación. Todo esto y más en Carros OK, el magazine automotriz, con la conducción de Mili Barba y Juan Tábara Valladares. Hola amigos, ya estoy de regreso en este cuarto y último segmento de Carros OK en la radio de esta semana. En el primer segmento, mi carro arranca pero no avanza, es lo que he comentado. En el segundo segmento, ¿por qué mi carro ensucia todo el piso? Y el tercer segmento, ¿qué pasará si mi carro no tiene aceite? Tomen en cuenta estos componentes, estos segmentos, estos tips, estas recomendaciones que les hacemos para que ustedes no se afecten y no tengan problemas posteriores que va a redundar o va a determinar que gasten excesivamente en reparar, en cambiar piezas por cosas insignificantes, ¿no? El sacar el medidor del aceite no es un problema. En este segmento voy a hablar sobre la tasación y valorización de vehículos, pero también voy a hablar de lo que tienen que ustedes revisar. ¿Qué debo revisar antes de salir con el vehículo? Antes de salir a conducir mi vehículo. Cuando ustedes levantan la tapa del capot, lo primero que deben hacer es sacar la varilla del aceite para saber si el vehículo tiene aceite. Mirar la parte donde está el pote del líquido de frenos para saber si ese líquido de frenos está en la medida correcta para que ustedes puedan circular sin ningún problema. Un vehículo sin líquido de frenos no va a frenar y las consecuencias pueden ser fatales. Entonces tienen que revisar ese potecito donde está el líquido de frenos para que vean si tienen que rellenarlo. Si tienen que rellenarlo, rellénenlo, o de repente llévenlo ya al taller de mecánica para que le cambien el aceite, porque de repente ya no lubrica correctamente y en algún momento ya no va a frenar tal vez. Entonces no va a hacer frenar al vehículo. Lo otro que tienen que revisar es el refrigerante, que es fundamental. Saquen la tapa del radiador, vean si el vehículo necesita ponerle más refrigerante. Hay algunos vehículos que está cubierto toda la parte del radiador y no permite sacarlo, pero tiene el depósito donde pueden ver ustedes cuál es la medida que tiene el refrigerante. Entonces, sabiendo ustedes la medida que tiene el refrigerante, pueden ustedes recargar, darle un poco más de refrigerante, ponerle un poco más de refrigerante para que no hagan que el vehículo recaliente. Un vehículo sin refrigerante lo va a afectar. No le pongan agua porque las consecuencias pueden ser fatales. Revisen los programas de recalentamiento vehicular que he tocado reiteradamente en 3 oportunidades para comentarles qué es lo que tienen que hacer ustedes, porque el recalentamiento vehicular es muy
es muy nocivo, ¿no? Entonces, con algo simple que pueden hacer ustedes, tranquilamente verifican el estado o digamos la medida que tiene cada componente. En el caso del aceite, si le falta aceite, pónganle aceite. Si el aceite ya está para renovar, mejor ya no le pongan y hagan que le cambien el aceite. Pero si ya está para renovar, mejor ya renueven el aceite. Puede ser que solamente tenga un cuarto, un octavo, entonces ese aceite ya no sirve, ya no le va a ser para nada. Además el daño va a ser mucho más alto que el ahorro que van a conseguir si ustedes rellenan solamente, porque ese aceite que ya está degradado va a afectar a los 3/4 que le van a poner a ustedes si el vehículo necesita esa cantidad. Y si necesita esa cantidad, obviamente es porque el vehículo ya necesita ser reparado. Un vehículo que consume aceite es porque por ahí ya hay que ir pensando en repararlo. Va a empezar a botar humo bastante por la tapa del cárter, por la parte de por la parte de las, no es del cárter, sino por la parte de los desfogues del escape. Por ahí va a botar humo, un humo que es horrible, que ya indica que ustedes tienen que cambiar. Le voy a tocar en otro programa más cómo identificar o saber qué es lo que falla si revisamos solamente de manera rápida para saber exactamente qué falla, si le hacemos una revisión rápida, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes, amigos, ya unos tips que les va a permitir rápidamente saber si el vehículo necesita cambiar aceite, necesita renovar el líquido de frenos, necesita rellenar. De ahí también pueden revisar ustedes el aceite el aceite de la caja también de la transmisión. Tiene por ahí también un medidor donde le sacan ustedes el medidor y verifican en dónde se encuentra. Si se encuentra ya en una posición muy baja, entonces ya tienen que cambiar esa caja. Lo otro es el aceite o la hidrolina. Tienen que revisar también la hidrolina para que no les cree problemas en la dirección, porque un vehículo sin hidrolina ya no va a cumplir las mismas funciones que cumple un vehículo que sí lo tiene. Entonces puede terminar afectando también esa zona que es crucial, que nos permite seguir la trayectoria del vehículo o darle la trayectoria al vehículo, porque uno con el volante le va diciendo vete a la derecha, vete a la izquierda, cuando uno gira el timón, y si no tiene aceite en esa parte de la transmisión, entonces ya va a tener problemas el carro. Entonces fíjense ustedes que esto es lo que tienen que hacer de manera simple para que antes de que arranquen el vehículo revisen todos los componentes y se den cuenta también si por ahí de repente está perdiendo líquido de freno el vehículo. No se han dado cuenta, el vehículo frena bien, pero ya cuando no tiene líquido de freno, el vehículo ya cambia esa condición de frenado exacto, ya no frena. No solamente es el hecho de que las pastillas hay que cambiarlas o que los discos hay que cambiarlos o de repente solamente rectificarlos o que de repente en la parte trasera los tambores, la parte del líquido del líquido de freno de repente lo empieza a botar lo empieza a botar por la parte de las llantas, porque ya no tiene pues todos esos componentes están averiados. Entonces tienen que revisar el vehículo para que no lo afecten y para que no afecten sus bolsillos. Decía que la otra parte de este segmento es que voy a tratar sobre cómo ustedes pueden realizar o pedir una tasación o una valorización de un vehículo que tienen para comprar. Ustedes ya escogieron el vehículo, ya vieron el vehículo, llenan sus expectativas, no solo en la parte estética. De repente siguieron mi recomendación que
revisen todo el carro para saber exactamente si vale la pena comprarlo. Entonces revisen nuestros programas, ahí comentamos mucho de estos temas. Entonces el vehículo que van a comprar le dicen que está bien, pero como ustedes no son mecánicos y no son especialistas en el sector automotriz, es muy posible que les den gato por liebre, ¿no? Entonces ahí está Carros OK para brindarle asesoría personalizada en la tasación del vehículo. El vehículo tiene desgaste por uso, entonces ese desgaste por uso ustedes no lo conocen, lo desconocen, y ese desgaste por uso ya va a implicar que el precio del vehículo se modifique, porque si el vehículo asumamos que tiene 200.000 kilómetros, con 200.000 kilómetros ya hay muchos cambios que hay que hacerle al vehículo, empezando de repente por la cadena o faja de distribución, que esa cadena o faja de distribución costaba en promedio 180, 190, 200 soles. Entonces ahí ustedes pueden a través nuestro saber exactamente qué es lo que tienen que hacer al vehículo para que no paguen lo que les están pidiendo. Hay muchos vehículos que han sido reparados o hay muchos vehículos que han sido arreglados solo para ser vendidos. Entonces eso también lo desconocen ustedes, porque de repente se dan cuenta que el vehículo está pintadito, pero esa pintura de repente está disfrazando otras cosas. De repente ese vehículo le han puesto una cantidad de masía que hace que cubra toda esa zona afectada. De repente el vehículo tiene un choque fuerte, pero le ponen masía, cubren toda esa zona y con eso digamos se supone que ya queda corregido, pero no, pues porque si ha habido un choque fuerte, esa masía cuando de repente le hagan otro trabajo, de repente el mecánico le va a decir, señor o señora, ese vehículo ya necesita hacerle otras cosas, no le haga eso, no le baje el kilometraje, siga las instrucciones del mecánico también para que ustedes no se afecten, ¿no? Entonces fíjense ustedes cómo este tipo de afectaciones pueden variar el vehículo. Para eso está Carros OK, para que les haga una tasación o una valorización de su vehículo y ustedes no paguen lo que les están cobrando. Así que tienen ahí ustedes nuestra tienda carrosok.com, entran ustedes, le ponen solamente Carros OK y les va a enviar, les va a mostrar nuestro sitio web. Entran a nuestro sitio web y ahí van a buscar ustedes la tienda para que nos contacten. Nos contactan si quieren vender sus vehículos. Hay una ventanita que va a abrir para que ustedes entren. Ahí registren su vehículo si quieren venderlo o nos ubiquen para hacerles una tasación. Una tasación o una valorización que en ambos casos difiere. La diferencia en realidad es mínima, pero les va a dar en este caso un valor real, un valor correcto del vehículo si ustedes de repente no lo conocen o no lo desconocen. Por eso es que en Perú la mayoría de gente que vendía sus carros ha salido las personas han salido a vender sus vehículos de repente porque saben que no hay mucho carro en el mercado y entonces salen a vender y ofrecen vehículos a sobreprecio, sobrecosto, y ustedes no conocen. Por eso estos programas los ayudan para que ustedes a través de una tasación o una valorización puedan saber exactamente qué es lo que tiene el vehículo, cuáles son las piezas que se van a renovar pronto, qué servicios se vienen y cuál es el precio que van a pagar por el vehículo. Los espero en el siguiente programa. Disfruten su fin de semana y en nuestro sitio web suscríbanse a nuestro canal de videos, suscríbanse a nuestro canal en la radio para que el sistema inmediatamente nos notifica y nosotros los atendemos
de manera rápida, inmediata y sobre todo que en algunos casos no cobramos, pues en la mayoría de nuestros programas que hacemos no cobramos. Hay algunos que sí damos asesoría personalizada, eso sí ya tiene un costo, pero en nuestros programas no cobramos. Así que tienen ustedes ahí información privilegiada que la pueden usar para que no se afecten sus bolsillos o no los afecten a los bolsillos de sus carros, que al final somos nosotros los que movemos el presupuesto y vamos a tener que incurrir en gastos de manera innecesaria. Los espero en Carros OK y en el siguiente programa de Carros OK en la radio.